En este vídeo vamos a ver los 9 principales motivos que existen para invertir en crowdlending. Quiero que sepas que este es el tercer vídeo de la serie, así que si te perdiste los dos primeros, te dejo los links en la descripción. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Muy buenas, mi nombre es David López, soy asesor financiero certificado y en este canal hablamos sobre finanzas personales, inversiones y todo lo relacionado con el mundo del dinero. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte y activar la campanilla de notificación para no perderte ningún contenido como este. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a por el vídeo. Bien, invertir en crowdlending tiene cosas buenas y cosas malas, eso está claro, ¿no? En este vídeo, como te he dicho, vamos a hablar de las buenas y te voy a contar los motivos principales por los que la inversión en crowdlending se ha convertido en una parte de mi portfolio de inversión muy importante. La primera de todas es diversificar. Diversificar con el objetivo de disminuir el riesgo de una cartera de inversión es una de las premisas más importantes en el mundo financiero. Lo que se suele decir siempre es no pongas los huevos en la misma cesta. Por ello, una de las principales razones por las que invierto en crowdlending es porque me permite obtener un grado de diversificación mayor en el conjunto de todas mis inversiones. La inversión en préstamos P2P o crowdlending tiene un alto grado de descorrelación con otros mercados financieros como pueden ser la renta fija, la renta variable y demás. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las rentabilidades que puedo obtener en las plataformas o en los marketplaces de crowdlending no están influenciadas por el movimiento que estén experimentando los otros mercados, como te he dicho, el de la renta variable, la renta fija, el mercado inmobiliario y demás. Esto que te acabo de decir es una característica especialmente importante de este tipo de inversión porque al no tener esa influencia de movimiento y al tener una volatilidad relativamente baja, que luego lo veremos, podemos predecir con un alto grado de acierto, un alto porcentaje de acierto, la rentabilidad que vamos a obtener vía nuestras inversiones en préstamos. Esto es muy difícil de hacerlo en cualquier otro de los mercados que hemos comentado. Ya pueden ser acciones, ETFs, fondos de inversión y demás. El segundo de los puntos o de los motivos por los que es interesante invertir en crowdlending es la rentabilidad. En la actualidad, como todos sabemos, con muchos países de la zona euro con los tipos de interés en negativo, las rentabilidades que se pueden obtener en activos como puede ser la renta fija, los bonos, las obligaciones, las letras del tesoro, etcétera, o el típico depósito bancario, son de pena, ¿no? Al final prácticamente tenemos que pagar por depositar el dinero en ese tipo de entidades o de productos financieros. Aquí la inversión en préstamos cobra un protagonismo principal y ha revolucionado el mundo de las finanzas, porque cualquiera, como te he dicho antes en el vídeo anterior, desde la comodidad de nuestro hogar, podemos emular a los grandes bancos y crear una cartera de inversión en préstamos, con unas rentabilidades que en muchos casos pues, son impresionantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Si diversificamos entre plataformas para disminuir el riesgo de impago, podemos conseguir fácilmente rentabilidades en torno al entre 4 y 7% anual en plataformas españolas, que no son las más recomendadas, también lo veremos luego, y de entre un 10 a un 20 en las europeas, la mayoría de las cuales están afincadas en los países bálticos. Todo esto no te preocupes, que lo vamos a ver paso a paso y iremos viendo las plataformas españolas, las plataformas extranjeras y veremos qué podemos hacer con cada una de ellas. Bien, riesgo moderado. No te voy a engañar ni me voy a andar por las ramas. La inversión en crowdlending tiene su riesgo como cualquier otra. Si no tuviese riesgo, ¿cómo es posible que nos pudieran dar rentabilidades por encima del 10% anual? Eso no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, tiene riesgo, por supuesto, y sobre todo lo hemos visto en estos días, ¿no? Que en estos meses atrás que ha quebrado Envest y ha quebrado Keutzal. También hablaremos de ellas más adelante en otro módulo. Así que tiene riesgo, por supuesto. El tema es que tenemos que saber lo que estamos haciendo, como siempre. El riesgo nunca viene de la inversión, el riesgo viene del inversor, de saber lo que está haciendo y de saber cómo puede minimizar ese riesgo. Dicho esto, las plataformas y los marketplaces de crowdlending no cesan de innovar y cada vez sacan más herramientas que permiten a los inversores como tú y como yo disminuir o incluso erradicar algunos de los riesgos asociados a este tipo de inversión.
En otro módulo más adelante también veremos todos los riesgos y explicaremos cada uno de ellos y cómo podemos, como inversores, minimizar su impacto, ¿vale? Como te decía, la herramienta estrella en el crowdlending para minimizar el riesgo se conoce como buyback o garantía de recompra. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Cuando alguno de los préstamos en los que hemos invertido experimenta un impago de las cuotas, la plataforma de crowdlending o el originador de préstamo que nos reintegrará automáticamente el capital invertido más los intereses de la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando dejan de pagarnos un préstamo, siempre que ese préstamo lo hayamos firmado o hayamos invertido en un préstamo con garantía de recompra, cuando pasan una determinada serie de días, un plazo de tiempo establecido, normalmente suele ser de 60 días, pues la plataforma, en este caso, nos paga. O nos paga la plataforma o nos paga el originador del préstamo. ¿Vale? Entonces, esto es una manera de protegernos en caso de un impago del prestatario final. Bueno, como te he comentado, existen varias herramientas, pero lo que mejor funciona, como siempre, es utilizar el sentido común. Los riesgos más importantes en la inversión en préstamos, ya te adelanto que son que se produzca un impago, como acabamos de ver ahora, o que la plataforma quiebre, como te he comentado antes que pasó con Investio y Quetzal. Bueno, esto puede pasar y también puede pasar cuando invertimos con las acciones que la empresa quiebre y desaparezca, como hemos visto con el Banco Popular, como hemos visto con GoWest, como hemos visto incluso con algunas empresas de mucho más nombre en Estados Unidos y en otros países. Entonces, la inversión del tipo que sea siempre tiene riesgos que son imponderables y que no podemos prever. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es estar perfectamente diversificados para, en el caso de que ocurra el peor de los escenarios, pues no nos eliminen del juego. Simplemente pues tengamos una pérdida que se pueda salvar, o igual no es la palabra adecuada, ¿no? Pero que se pueda equiparar, ¿no? a las ganancias que por otro lado hayamos tenido en inversiones pues similares. Bueno, lo que te decía, para poder reducir el riesgo tenemos que invertir en la mayor cantidad de préstamos posibles. De esa manera lo que hacemos es pues eso, esparcir la posibilidad, o los ingleses lo llaman spread, ¿no? Esparcir lo que es las posibilidades de que en uno de los impagos, de que en uno de los préstamos tengamos un impago. Pero bueno, lo veremos cuando lleguemos al módulo del riesgo, que lo veremos todo detenidamente. Cuarto motivo por el que es interesante invertir en crowdlending. Este me gusta mucho y es el corto plazo. En el crowdlending somos nosotros los inversores los que elegimos el plazo que va a tener la inversión. Nosotros cuando invertimos en acciones invertimos con la esperanza de que o bien la empresa siga pagando dividendos o tengamos una apreciación del capital, que el precio de la acción se aprecie, ¿no? Pero claro, no sabemos eso el tiempo que nos va a llevar. Podemos saber el calendario de dividendos cuándo es el próximo pago, pero poco más. En las inversiones de crowdlending hay varias plataformas y hay varios originadores y hay algunos que trabajan pues a préstamos tan cortos como pueden ser días. Entonces podemos invertir en préstamos a días, a 30 días, a 60, 90, 120, un año, 2 años, 4 años. Claro, esto nos da mucho juego. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, invertir en préstamos a un mes de vencimiento con garantía de recompra y con rentabilidades ahora mismo cercanas al 11%. Cuando invertimos a corto plazo, digamos que amplificamos la palanca del interés compuesto. Entonces, claro, al final de año eso se nota. Y de todas maneras, me gusta utilizar gran parte del dinero que invierto en plataformas de crowdlending en préstamos a corto plazo, porque si necesito liquidez, sé que la ventana de liquidez será un mes y pico, ¿no? En el plazo en el que todos mis préstamos venzan, yo podré recuperar el dinero. Dicho esto, también tengo dinero invertido a plazos más largos, ¿no? Pero me parece muy interesante esta opción de poder elegir entre, pues, desde lo que te digo, desde días hasta, pues, años. Quinto, fácil, pues como su nombre indica, esto lo podría hacer hasta un niño, ¿no? Cuando uno no sabe las cosas, pues todo le parece que es complicado, pero cuando empiezas a aprender y dedicas un poquito de tiempo y esfuerzo en aprender las cosas, pues el crowdlending, por ejemplo, a mí me parece que es mucho más sencillo de llevar a cabo o de implementar una estrategia o una cartera de inversión que puede ser una cartera por dividendo, por ejemplo, porque tienes que mirar más parámetros, porque tienes que
mantenerte más al tanto de lo que son las noticias macroeconómicas y demás, el crowdlending lo que tienes que tener son las bases, ¿no? lo que vas a adquirir incluso mucho más en esta formación, y luego sentido común, no, no meter mucho dinero en una plataforma, recelar de aquellas plataformas que te prometan rentabilidades pues muy por encima de lo que sea la media de mercado de las demás plataformas. En fin, hay una serie de trucos y una serie de checklists, digamos, que tienen que pasar aquellas candidatas a incorporarse a nuestra cartera, que realmente lo que te digo es más sentido común y realmente pues tener pues eso, el checklist o la lista de verificación para que puedas ir uno a uno determinando si es adecuado o no. Bueno, lo que te decía, poner a rodar una cartera de inversión en crowdlending es pues un juego de niños, muy fácil y cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Como te he dicho, esto no se parece nada a cualquier tipo de inversión como puede ser la bolsa o los inmuebles, que son, pues eso, hace falta adquirir ciertos conocimientos y si quieres tener pues, probabilidades de éxito, pues no poco, sino bastante más, ¿vale? Como norma general, las plataformas donde puedes invertir, pues en préstamos son sencillas de utilizar y solo con establecer una serie de parámetros, pues vamos a poder empezar a invertir prácticamente con 2 o 3 clics. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Bondora, que tiene una herramienta que se llama Go and Grow, y es muy sencillo y además el riesgo es totalmente limitado. Sí que es verdad que la rentabilidad no es tanto como la que podrías obtener por los medios tradicionales con ese tipo de inversión, pero haces una transferencia, introduces el importe que necesites, que quieras invertir, aprietas un botón y ya estás invirtiendo. La plataforma lo hace todo por ti. Entonces, al final, más fácil que esto, difícil. Sexto punto, poco capital necesario para invertir. Creo que ya lo hemos comentado antes, pero bueno, lo volvemos a repetir. El capital mínimo requerido para poder invertir en crowdlending depende sobre todo de la plataforma y del tipo de préstamo en el que vayamos a elegir. Pero es posible hacerlo desde 1 euro. Más fácil es que es imposible. Invertir dinero en crowdlending es algo que podemos hacer cualquier persona. Esto es para todos los públicos. No es un tipo de inversión elitista, no es un tipo de inversión que solo esté dedicada a los grandes patrimonios, nada de esto. Podemos invertir cualquier persona. 7. Esta también me encanta. No se pagan comisiones. Si tú comparas esto con, por ejemplo, la inversión en bolsa a través de fondos de inversión, siempre entras perdiendo, porque siempre tienes que pagar las comisiones, la comisión de gestión, la comisión de suscripción, las comisiones, un montón de ellas que están ocultas y realmente ni te enteras, pero que van depreciando el valor de tu inversión. Aquí no. Aquí no pagas las comisiones, ni por darte de alta, ni por invertir, ni por desinvertir. Las comisiones al final en una inversión, lo que te he dicho antes, van reduciendo y van mermando nuestra rentabilidad. Entonces, al mismo tipo de rentabilidad, una inversión que no pague comisiones contra otra que los pague, pues tú me dirás. 8. Ayuda a reducir la volatilidad de la cartera de inversión. Cuando diseñas y pones en marcha una cartera de inversión, cualquier cartera de inversión en cualquier mercado y con cualquier activo financiero, uno de los parámetros más importantes que hay que vigilar es el de la volatilidad. Si no estás un poco puesto con este tipo de cultura financiera, no pasa nada. Al final, la volatilidad simplemente quiere decir lo que se mueve un activo conforme a su media de precio normal. ¿Qué quiere decir mucho? Por ejemplo, si una acción está a 5 euros y mañana cierra a 10 y pasado cierra a 2, esta acción es mucho más volátil que una que mañana cierra a 6 y pasado cierra a 5,5, ¿vale? Porque tiene mucha más volatilidad. Tiene más potencialidad de rentabilidad, pero a la vez tiene mucho más riesgo. Cuando nosotros introducimos un activo en la cartera, como puede ser el crowdlending, en el que las volatilidades está bastante contenida, por lo que te he dicho antes, porque podemos predecir con bastante acierto los rendimientos que vamos a obtener, incluso hasta si les podemos, por ejemplo, introducir un parámetro en el que vamos a obtener, vamos a sufrir defaults o impagos en préstamos en un 5 o un 6% de los préstamos que tengamos en la cartera, que es un valor bastante elevado, podemos predecir bastante bien lo que vamos a ganar. Entonces, esto, cuando incorporamos esta parte de capital invertido en crowdlending
a una cartera que esté invirtiendo en renta variable o en inmuebles o en lo que sea, o en oro o en plata, en lo que sea, reducimos la volatilidad total de esta cartera. Y eso pues es un punto a favor y por eso te lo cuento. Te pongo un ejemplo. Si inviertes 100 euros en un préstamo a un 12% anual, obtendrás 12 euros en intereses a final de año. Se pueden dar, lo que te he dicho, se pueden dar imponderables, pero al final tú sabes que si la cosa funciona, la cosa va bien, pues vas a obtener ese dinero. Es un poco parecido a lo que puedes obtener cuando compras un bono o cuando compras una letra del tesoro o cuando inviertes en un depósito, ¿no? Salvando las distancias. Y por último, que me he equivocado, bueno, aquí pone 8, pero es el 9, ingresos pasivos. ¿A quién no le gusta disfrutar de los ingresos pasivos, ¿no? Los ingresos pasivos son aquellos en los que no tienes que trabajar directamente para generarlos, ¿no? Sí es posible que en un momento dado, o al principio, para ponerlos a rodar o para crearlos, sí que tienes que trabajar, pero luego una vez que están implementados, simplemente se mantienen activos y te van generando ingresos. Más o menos dependerán de otros factores, pero para que entiendas el concepto. Pues bien, gracias al crowdlending, cualquier persona puede tener un ingreso pasivo. ¿Por qué? Pues simplemente hoy en día prácticamente todas las plataformas cuentan con una herramienta que se llama AutoInvest, en la que tenemos que el primer día, cuando ingresamos en la plataforma, tenemos que dedicar un poquito de tiempo en aprender cómo funciona y en establecer los parámetros que nosotros consideramos adecuados para nuestras inversiones, y a partir de ahí la plataforma va a buscar aquellos préstamos que cumplan con esos parámetros y nos va a invertir el dinero en automático. No tenemos que hacer nada. Yo te puedo decir que dedico 1 hora al mes a mirar todas las plataformas porque tengo bastantes, y cuando cambia el mes tengo que ese día o el día de antes o el día después, da igual, dedicar ese tiempo, que es realmente poco tiempo, para ver realmente y llevar lo que es todos los números de rentabilidad, defaults y demás. Así que muy poco tiempo hay que invertir, y para lo que realmente luego puedes obtener de rentabilidad, la verdad es que es totalmente, vamos, que vale la pena. Por lo menos es mi opinión y es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente.